Bienvenidos a Barcelona, una de las ciudades más vibrantes y culturales de Europa. Esto es 100% español y hoy recorreremos un sitio único con una mezcla fascinante de historia, arquitectura y paisajes inolvidables. En este vídeo, exploraremos los rincones más icónicos de la ciudad, desde su costa mediterránea hasta sus colinas llenas de historia. Acompáñanos en este viaje por la capital catalana. En la base de la Rambla, nos recibe la emblemática estatua de Cristóbal Colón, erigida en 1888 para la Exposición Universal. Con sus 60 metros de altura, este monumento simboliza la conexión marítima de Barcelona con el Nuevo Mundo. Continuamos por la Rambla, una de las calles más animadas y visitadas de Barcelona. Este paseo arbolado está lleno de artistas callejeros, tiendas, cafeterías y mercados como La Boquería. La Rambla es el corazón vibrante de la vida social barcelonesa. A pocos pasos de la Rambla, nos adentramos en el barrio gótico, el corazón medieval de Barcelona y uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la ciudad. La Catedral de Barcelona, también conocida como la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, es una parada obligatoria para los amantes de la historia y la arquitectura. Su impresionante fachada gótica está decorada con esculturas y pináculos. Este lugar es un auténtico laberinto de callejuelas estrechas y plazas con encanto, donde cada rincón cuenta una historia. Sus orígenes se remontan a la época romana, y aún hoy se pueden encontrar restos de la antigua muralla romana y el templo de Augusto, cuyas columnas impresionan a quienes lo visitan. El barrio gótico es famoso por conservar el espíritu de la Barcelona medieval, con calles empedradas, arcos góticos y edificios históricos que parecen sacados de otra época. Aquí se mezclan leyendas, arte y tradición, ofreciendo un paseo inolvidable para quienes buscan conocer el pasado de la ciudad. Además, es un lugar lleno de vida, con cafeterías escondidas, tiendas artesanales y músicos callejeros que crean un ambiente mágico. En el corazón del barrio gótico, encontramos la Plaza Sant Jaume, uno de los puntos más importantes de Barcelona. Esta plaza ha sido, durante siglos, el centro político y administrativo de la ciudad. Su nombre proviene de una antigua iglesia dedicada a San Jaime, que se ubicaba en este lugar. Hoy es escenario de celebraciones y eventos públicos, además de un lugar perfecto para contemplar la arquitectura que la rodea. Uno de los edificios más destacados en la Plaza Sant Jaume es el Ayuntamiento de Barcelona, conocido como la Casa de la Ciudad. Su origen se remonta al siglo XIV, cuando se construyó en estilo gótico. Su fachada principal, sin embargo, es de estilo neoclásico, resultado de reformas posteriores en el siglo XIX. En el interior del ayuntamiento se encuentra el Saló de Cent, una sala histórica que sirvió como sede del Consejo de Ciento, la institución que gobernaba la ciudad en la Edad Media. Otro lugar imprescindible diseñado por Antoni Gaudí es el Parc Güell, una obra maestra que combina naturaleza, arte y arquitectura de manera magistral. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, este parque público es un símbolo del modernismo catalán y un reflejo del genio creativo de Gaudí. Uno de los elementos más icónicos es el banco ondulado que rodea la Plaza de la Naturaleza, antes conocida como Teatro Griego. Este banco, recubierto de fragmentos de cerámica en técnica de trencadís, serpentea como una ola de colores vivos y ofrece vistas espectaculares de la ciudad. Concebido originalmente como una urbanización residencial de lujo, el proyecto fue impulsado por el empresario Eusebi Güell a principios del siglo XX.
Sin embargo, el ambicioso plan nunca llegó a completarse y finalmente el espacio se transformó en un parque público, abierto en 1926. Además, desde el parque se obtienen algunas de las mejores vistas panorámicas de Barcelona, especialmente desde la parte superior, donde se encuentra la Plaza de la Naturaleza. Este punto ofrece una vista privilegiada del horizonte de la ciudad, con el mar Mediterráneo como telón de fondo. Hoy en día, es uno de los destinos turísticos más visitados de Barcelona. El Parc Güell es famoso por su fusión entre arquitectura y naturaleza, inspirada en las formas orgánicas y geométricas. Otra figura emblemática del parque es el Drac, la famosa salamandra de cerámica situada en la escalinata principal. Además, la escalera conduce a la sala hipóstila, una impresionante estructura sostenida por 86 columnas dóricas que originalmente estaba destinada a ser un mercado cubierto. Esta colorida escultura no solo es un símbolo de bienvenida, sino que también refleja la creatividad de Gaudí y su uso innovador de los materiales. Al pasear por sus senderos y esplanadas, los visitantes quedan maravillados con sus estructuras ondulantes y decoraciones llenas de color. El diseño del parque también incorpora numerosos elementos simbólicos e inspiraciones naturales. Por ejemplo, los caminos y pasajes cubiertos están formados por columnas inclinadas que simulan troncos de árboles y grutas naturales, creando un ambiente casi mágico. Para aquellos que buscan explorar más allá del arte visual, el Parc Güell también tiene un lado más tranquilo y natural, con jardines y áreas verdes donde se puede disfrutar de un paseo relajante. Su diseño orgánico y colorido, junto con la presencia de vegetación autóctona, lo convierten en un espacio ideal para desconectar y conectar con la naturaleza. En definitiva, el Parc Güell es un lugar que estimula los sentidos, combina arte y paisaje, y deja huella en todos los que lo visitan. La Casa Batlló, situada en el elegante Paseo de Gracia de Barcelona, es una de las obras más emblemáticas de Antoni Gaudí y una parada imprescindible para cualquier visitante. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta joya arquitectónica combina arte, naturaleza y fantasía en un diseño único que no deja indiferente a nadie. Originalmente construida en 1877, la Casa Batlló fue completamente remodelada por Gaudí entre 1904 y 1906 por encargo de Josep Batlló, un próspero empresario textil. Su objetivo era destacar entre las elegantes mansiones de la zona, y Gaudí cumplió con creces. Inspirado por la naturaleza y las formas orgánicas, diseñó un edificio que parece sacado de un sueño. La fachada de la Casa Batlló es una explosión de color y simbolismo. Sus mosaicos de cerámica, conocidos como trencadís, forman un efecto de escamas que recuerdan la piel de un dragón. Los balcones, con formas que evocan calaveras, y las columnas que parecen huesos, han llevado a los barceloneses a llamarla la Casa de los Huesos. En la parte superior, el tejado ondulado representa al dragón de la leyenda de San Jorge, patrón de Cataluña, y la cruz podría simbolizar la espada que lo vence. Cada detalle de esta obra invita a la imaginación y a la interpretación. El interior de la Casa Batlló es igual de sorprendente. No hay líneas rectas, solo formas ondulantes que recuerdan las olas del mar. Los ventanales dejan entrar la luz natural, y las vidrieras de colores crean reflejos mágicos en cada rincón. La escalera de caracol imita la columna vertebral de un animal marino, mientras que los techos parecen esculpidos por el viento. Todo el diseño está pensado para evocar la armonía de la naturaleza. El patio interior es otro ejemplo de la genialidad de Gaudí. Revestido con azulejos en tonos azules que se intensifican hacia la parte superior, crea un efecto de profundidad y luminosidad. Un sistema de ventilación natural y la distribución de las ventanas reflejan el enfoque innovador del arquitecto. Aquí, las chimeneas parecen esculturas modernistas, y el tejado simula el lomo del dragón que descansa.
Desde este punto, las vistas de Barcelona son inigualables, un lugar perfecto para tomar fotos y admirar la ciudad. Hoy en día, la Casa Batlló ofrece experiencias inmersivas con realidad aumentada y visitas guiadas que revelan los secretos de su diseño. Es mucho más que un museo, es un viaje al universo creativo de Gaudí. Si planeas visitar la Casa Batlló, te recomendamos reservar tu entrada con antelación para evitar colas. Puedes elegir entre recorridos básicos o experiencias VIP para explorarla con mayor profundidad. Además, visita temprano en la mañana o al atardecer para disfrutarla con menos gente y mejores condiciones de luz. La Casa Batlló no es solo un edificio, es una obra de arte viviente, un homenaje a la naturaleza y un símbolo del ingenio de Gaudí. No importa si eres amante de la arquitectura o simplemente un viajero curioso, este lugar te cautivará. La Pedrera, también conocida como Casa Milà, es uno de los edificios más fascinantes de Barcelona y una obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí. Construida entre 1906 y 1912, esta joya modernista fue encargada por el matrimonio formado por Pere Milà y Roser Segimon como su residencia principal. Cada balcón es único, elaborado de forma artesanal, lo que añade un carácter orgánico e irrepetible a la fachada. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, la Pedrera es mucho más que un edificio. La primera impresión de la Pedrera es su llamativa fachada, que parece esculpida por el viento. Es una declaración artística que rompió con las normas arquitectónicas de su tiempo y sigue asombrando a visitantes de todo el mundo. Las formas ondulantes de la piedra caliza recuerdan el movimiento de las olas del mar, un tema recurrente en la obra de Gaudí. Al adentrarnos en el edificio, nos encontramos con dos impresionantes patios interiores diseñados para maximizar la entrada de luz natural. Gaudí sabía que la luz era clave para crear espacios vivos y armoniosos. Los patios están decorados con colores vibrantes, formas curvas y columnas que parecen talladas por el agua. Los balcones de hierro forjado, diseñados por el artista Josep Maria Jujol, parecen enredaderas retorcidas o algas marinas, reforzando la conexión del edificio con la naturaleza. El apodo de La Pedrera, que en catalán significa la cantera, fue inicialmente despectivo, pero con el tiempo se convirtió en un nombre icónico que hoy evoca respeto y admiración. El juego de luces y sombras, junto con los mosaicos de cerámica, crea una atmósfera mágica, como si estuviéramos dentro de una escultura viviente. Subimos a la azotea, uno de los rincones más emblemáticos de la Pedrera. Aquí, las chimeneas escultóricas, conocidas como los centinelas, parecen guardianes que vigilan la ciudad. Estas estructuras, además de ser funcionales, están diseñadas como obras de arte. Su apariencia futurista ha inspirado a artistas y arquitectos de todo el mundo. Desde la azotea, también podemos disfrutar de unas vistas espectaculares de Barcelona, con la Sagrada Familia y el mar Mediterráneo como telón de fondo. Cada detalle está pensado para ofrecer belleza y funcionalidad, un sello distintivo del genio de Gaudí. En el interior de la Pedrera, Gaudí rompió con los esquemas tradicionales. El diseño elimina los muros de carga, reemplazándolos por columnas de piedra y vigas de hierro, lo que permite crear espacios diáfanos y adaptables. Los techos ondulantes parecen seguir el movimiento del viento, mientras que las puertas y ventanas mantienen líneas curvas, alejándose de las formas rectas convencionales. Uno de los espacios más destacados es el apartamento museo, donde se puede admirar cómo era la vida de la alta burguesía barcelonesa de principios del siglo XX, con muebles y objetos originales de la época. En la primera planta, conocida como la planta noble, vivieron los propietarios originales, Pere Milà y su esposa. Gaudí diseñó cada elemento, desde las manillas de las puertas hasta los muebles, demostrando su atención al detalle y su visión artística global.
El ático, con sus arcos catenarios de ladrillo, es una obra maestra de ingeniería y estética. Su diseño recuerda la estructura del esqueleto de una ballena, mostrando una vez más la inspiración de Gaudí en la naturaleza. Hoy, este espacio alberga el Espai Gaudí, una exposición dedicada a la obra y vida del arquitecto. Aquí se pueden ver maquetas, bocetos y proyecciones que explican el proceso creativo de Gaudí. La Pedrera fue un proyecto revolucionario en su época. Su diseño rompió con las convenciones arquitectónicas y generó críticas iniciales. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en un símbolo del modernismo catalán. En 1986, fue adquirida por la Fundación Catalunya La Pedrera, que restauró el edificio y lo abrió al público como un centro cultural y turístico. La Pedrera no es solo un edificio, es una obra de arte viva que sigue inspirando a generaciones. Un lugar donde el arte, la arquitectura y la naturaleza se fusionan en perfecta armonía. Ubicado en el corazón del barrio del Born, el Museo Picasso de Barcelona es uno de los destinos culturales más importantes de la ciudad. Inaugurado en 1963, este museo alberga una colección excepcional de más de 4,000 obras de Pablo Picasso, el artista que revolucionó el arte moderno. El museo está dividido en 5 palacios medievales, lo que añade un toque histórico y arquitectónico único a la experiencia. Su creación fue impulsada por el propio Picasso, quien mantuvo una fuerte conexión emocional con Barcelona desde su juventud. Barcelona fue fundamental en la formación artística de Picasso. Aquí pasó gran parte de su adolescencia y juventud, asistiendo a la Escuela de Bellas Artes de la Llotja. En esta ciudad, desarrolló su talento y comenzó a experimentar con nuevos estilos. El museo refleja esta relación íntima, mostrando cómo la ciudad influyó en sus primeras etapas como pintor y cómo Barcelona fue testigo de su evolución artística. El museo no solo destaca por su colección, sino también por su ubicación. Está situado en 5 palacios góticos que datan de los siglos XIII y XIV. Sus patios interiores, arcos de piedra y ventanas ornamentadas nos transportan a otra época, combinando arte moderno con historia medieval. El Museo Picasso destaca especialmente por su colección de obras tempranas, que permiten seguir los primeros pasos del artista. Desde bocetos y estudios académicos hasta retratos realistas, podemos ver cómo Picasso dominó la técnica antes de crear sus famosos estilos cubistas. Entre las obras más destacadas se encuentra la serie completa de Las Meninas, una reinterpretación moderna del cuadro de Velázquez, donde Picasso demuestra su capacidad para reinventar la tradición. También se exponen retratos de amigos y familiares, obras del periodo azul y ejemplos de su incursión en el impresionismo y el simbolismo. Estos edificios fueron cuidadosamente restaurados para albergar la colección y ofrecer un ambiente único para contemplar las obras de Picasso. El museo también ofrece exposiciones temporales que exploran diferentes aspectos de la vida y obra de Picasso, así como su relación con otros artistas y movimientos. Además, organiza talleres, conferencias y visitas guiadas, convirtiéndose en un espacio dinámico para el aprendizaje y la inspiración. El Museo Picasso de Barcelona es más que una galería, es un viaje por la mente creativa de uno de los artistas más influyentes del siglo XX.
Cada sala nos permite explorar su evolución, sus influencias y su capacidad para transformar el arte. En el corazón del barrio de Sant Pere, encontramos uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona, el Palau de la Música Catalana. Esta obra maestra del modernismo catalán, diseñada por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner e inaugurada en 1908, es mucho más que una sala de conciertos. Es un símbolo cultural, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Desde el exterior, el Palau de la Música nos sorprende con su fachada llena de detalles ornamentales. Columnas decoradas con mosaicos de vivos colores, esculturas de figuras musicales y motivos florales nos invitan a entrar en un universo de arte y creatividad. Destaca especialmente el gran grupo escultórico en la esquina del edificio, conocido como la Canción Popular Catalana, que rinde homenaje a la tradición musical del país. Al cruzar sus puertas, el interior del Palau de la Música es aún más impresionante. Hoy en día, el Palau de la Música no solo ofrece conciertos, sino también visitas guiadas que permiten explorar cada rincón del edificio. Los visitantes pueden admirar los detalles arquitectónicos, pasear por la sala de ensayos y descubrir la historia detrás de esta obra de arte viva. El Palau de la Música Catalana no es solo un lugar para escuchar música, es un templo del arte, la cultura y la tradición catalana. Cada rincón cuenta una historia y cada concierto nos transporta a un mundo de belleza y emoción. La sala de conciertos principal, con capacidad para más de 2,000 personas, está bañada de luz natural gracias a su enorme claraboya central de cristal teñido. La sala de conciertos principal, con capacidad para más de 2,000 personas, está bañada de luz natural gracias a su enorme claraboya central de cristal teñido. Esta estructura, en forma de cúpula invertida, representa el sol rodeado de elementos florales. Los balcones, las vidrieras y los mosaicos en las paredes reflejan el espíritu modernista, mientras que las esculturas que adornan el escenario, como las musas y figuras mitológicas, crean una atmósfera mágica. Esta estructura, en forma de cúpula invertida, representa el sol rodeado de elementos florales. Desde su inauguración, el Palau de la Música ha sido el hogar del Orfeó Català, un coro fundado en 1891 con el objetivo de promover la música popular catalana. A lo largo de los años, ha acogido a artistas de renombre internacional y continúa siendo un centro de referencia para conciertos de música clásica, jazz y música contemporánea. Grandes compositores como Pau Casals, Igor Stravinsky y Richard Strauss han hecho historia en este escenario, consolidando su prestigio mundial. La Sagrada Familia es, sin duda, el símbolo más icónico de Barcelona y una de las obras arquitectónicas más impresionantes del mundo. Este templo, diseñado por el genio Antoni Gaudí, es un reflejo de fe, arte y naturaleza fusionados en una creación monumental. Aunque su construcción comenzó en 1882, más de 140 años después, sigue siendo un proyecto en evolución. Hoy exploraremos su historia, su magnífico exterior y las maravillas que esconde en su interior. La construcción de la Sagrada Familia comenzó en 1882 bajo la dirección de Francisco de Paula del Villar, pero en 1883, Antoni Gaudí asumió el proyecto y lo transformó completamente, dedicando el resto de su vida a esta obra maestra. De hecho, Gaudí sabía que no viviría para verla terminada y dejó planos y modelos detallados para que futuras generaciones continuaran su legado. El exterior de la basílica está compuesto por 3 fachadas principales, cada una con un simbolismo profundo: la fachada del nacimiento, la fachada de la pasión y la fachada de la gloria. La primera en completarse, dedicada al nacimiento de Cristo, es un canto a la vida y la naturaleza. Está adornada con esculturas de animales,
plantas y figuras que representan la alegría y la esperanza. En contraste, la fachada de la Pasión muestra el sufrimiento y la crucifixión de Jesús. Su estilo más austero, con líneas angulares y figuras expresivas, evoca un sentimiento de solemnidad y reflexión. La fachada de la Gloria, aún en proceso, será la más grande y simbolizará el juicio final, la gloria de Dios y la entrada al reino celestial. Las torres, que se elevan hacia el cielo, simbolizan a los 12 apóstoles, los 4 evangelistas, la Virgen María y Jesucristo. Cuando se complete, la torre central dedicada a Cristo alcanzará los 172,5 metros, convirtiéndose en el edificio religioso más alto de Europa. Entrar en la Sagrada Familia es como adentrarse en un bosque de piedra. Gaudí diseñó el interior para parecerse a un bosque encantado, con columnas que se asemejan a árboles ramificados y techos que imitan un dosel natural. La luz natural es clave en el diseño, ya que entra a través de sus enormes ventanales y vitrales, creando un espectáculo de colores que cambia a lo largo del día. Los vitrales están diseñados para representar el paso del tiempo, los colores fríos dominan la mañana, mientras que los tonos cálidos inundan el templo al atardecer, simbolizando el ciclo de la vida. El altar central está presidido por un Cristo suspendido bajo un baldaquino dorado en forma de parra, simbolizando la vid y el vino de la Eucaristía. Es un punto focal que invita a la contemplación y la espiritualidad. En las paredes laterales encontramos los espacios para el coro, diseñados para albergar a más de 1000 voces, y un órgano monumental cuya música resalta la acústica única de este espacio sagrado. Debajo del altar principal se encuentra la cripta, donde descansan los restos de Antoni Gaudí. Aquí se celebran misas diarias y se puede sentir la profunda conexión espiritual que inspiró esta obra. A pesar de que la Sagrada Familia aún no está terminada, cada visita a este monumento permite ver su evolución y nos recuerda el sueño de Gaudí de crear un templo que reflejara la gloria de Dios y la belleza de la naturaleza. Se espera que su construcción finalice en las próximas décadas, pero incluso en su estado actual, sigue siendo una de las maravillas arquitectónicas más fascinantes del mundo. ¿Qué esperas para planificar tu visita? Si te ha gustado este recorrido, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal 100% español y activar la campanita para más aventuras por España. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta ciudad o si tienes algún lugar favorito de España que debería explorar. Nos vemos en el próximo vídeo.